Bueno, pues muy buenas tardes. La plática que yo les voy a dar versa en torno a los trabajos de rescate arqueológico que hicimos en la Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH en la Plaza de la Concepción en el año 2012. Recordarán que la iglesia tenía unos daños estructurales muy severos y entonces se acordó hacer un proyecto de recimentación por parte del INAH, por parte de la Dirección de Monumentos Históricos. Dado que estos trabajos de recimentación implicaban abrir el subsuelo, pues la Dirección de Salvamento Arqueológico tuvo que hacer trabajos ahí, ¿no? Estamos legalmente obligados a hacer ese tipo de intervenciones cuando se hacen trabajos que intervengan en el subsuelo en las zonas que tienen alta posibilidad de tener vestigios arqueológicos. Entonces, lo que yo les voy a presentar aquí son los resultados generales de esos trabajos para que se den una idea de qué es lo que encontramos. Va a haber más adelante, en un rato más, dos compañeros más van a hablar del mismo rescate arqueológico, pero a nivel muy específico de los hallazgos. Aquí vamos a dar una visión general. Aquí sigue, por favor. Bueno, aquí pueden ver, en este par de fotos, el estado de la iglesia en el momento que nosotros intervenimos. Están iniciándose los trabajos de recimentación del templo. Ustedes pueden ver en la imagen que está a la derecha las zanjas de cimentación las zanjas para la recimentación que se hacen dentro del templo. Y bueno, afuera también se hicieron varias zanjas a todo alrededor, ¿no? Y nosotros, la que sigue, por favor. Lo que hicimos fue excavar esas zonas que están marcadas, asuradas. Tenemos 14 unidades de excavación distribuidas a todo alrededor del templo. Cuando hablo de unidades de excavación, me refiero a las excavaciones que nosotros hacemos de manera controlada. O sea, el INAH interviene, pone sus hilitos, excavamos con brochitas y cucharitas, ya saben, ¿no? Somos el terror de los arquitectos o de los ingenieros, ¿no? Y entonces, bueno, todas esas unidades de ahí tenemos el registro detallado de todo lo que había, ¿no? Por favor, la que sigue. En términos generales, la que sigue. En todo el proyecto duró hasta el año, la intervención duró hasta el año 2014, estuvimos 2 años trabajando. En esos 2 años nosotros registramos diversos elementos arqueológicos que nos hablan al menos de 4 periodos o 4 cronologías, si quieren verlo así. Nosotros le llamamos a esto ocupación. Lo más antiguo que tenemos en la Plaza de la Conchita corresponde a un periodo que se llama epiclásico. Estamos hablando del periodo después de la caída de Teotihuacán, ¿sí? También se le conoce en esta literatura arqueológica utilizamos terminajos extraños, le conocemos como Coyotlatelco al periodo. Va del 600 al 900 después de Cristo. Después tenemos también vestigios arqueológicos del posclásico temprano, una fase que llamamos Mazapa, que es la fase tolteca. Piensen en Tula, así con sus atlantes, es de la misma época. Y luego tenemos el posclásico tardío, la ocupación azteca o la ocupación tepaneca y mexica, digamos, ¿no? Porque Coyoacán está anexado al imperio. Y posteriormente tenemos evidencias del periodo del novohispanas, de los periodos colonial temprano, medio y tardío. Ahorita los vamos a ver con más detalle. ¿Para qué sigan? Aquí les presento, este es el plano, la planta del templo de la Conchita. Y están dibujados sobre la planta del templo los elementos arqueológicos prehispánicos de los que les voy a hablar más adelante. Ustedes pueden ver varios muros que se ven al exterior, sobre todo al norte de la iglesia, del muro de la iglesia, al interior, en la zona del altar, y en la zona del presbiterio, en la zona trasera. Por la que sigue. Les decía que la ocupación más temprana que tenemos registrada en la Conchita es alrededor del año 600 después de Cristo, después de la caída de Teotihuacán. Este es un ejemplo de los materiales que encontramos y que nos permite a nosotros decir que es de esa época, ¿no? Son pedacitos, son tepalcates, ¿sí? Pedazos de cajetes o de platitos que tienen una pintura roja. Esa es muy característica de esa época, y del otro lado pueden ver unas figuritas que tienen también su pintura roja, ¿no? La que sigue, por favor. Estas son las evidencias arquitectónicas que encontramos de esa época. La primera, la que dice estructura 1, estaba exactamente debajo
de la cimentación de la iglesia. Ustedes pueden ver ahí, en esta parte, ven, esta es la columna de la iglesia, es la cimentación de la iglesia, la que está por aquí arriba, y aquí pueden ver unas piedras que están como acostaditas. Esto es una alfarda de una construcción, es la parte lateral de una escalera, y aquí viene un peldaño y otro peldaño, una escalera. Eso estaba debajo de la iglesia de la Conchita. Esta estructura en particular se destruyó porque tenían que pasar la recimentación. Fue lo que pusieron. Entonces, la otra que ven, que es la estructura 2, hace esquina, ahorita lo vamos a ver en un plano, hace una esquina con esta construcción que está debajo de la Conchita. Y aquí está tomada en el andador de Fernández Leal en la plaza. Ven que está el empedrado, ahí retiramos nosotros el empedrado, y pueden ver estas piedras que están puestas aquí. Son lajas de basalto, grandes, que forman el frente de una construcción. Una construcción que se va hacia la fábrica de papel. O sea, pasa por debajo de la calle, ¿no? La que sigue. Este es el plano con esas construcciones. Aquí ustedes pueden ver la estructura 1, luego la estructura 2 que cierra por otro lado. Aquí viene Fernández Leal de este lado. Y estas dos construcciones, una tiene una escalera que da hacia acá. Y entonces tienen una plaza de este lado muy probablemente. Y tienen otra construcción que sale en esta esquina, debajo de la iglesia, la que sigue. Aquí tenemos en un plano de Google las estructuras de esta época, del periodo epiclásico, según cómo deben de estar, porque hay otras construcciones que estaban en la fábrica de papel. Entonces lo que tenemos nosotros registrados son esas tres que están ahí. Una estaba debajo de la iglesia, otra está en la calle de Fernández Leal, y otra estaba en las crujías de la fábrica de papel. La que sigue. Ahora, después tenemos la siguiente ocupación, que es del posclásico temprano, en la época tolteca, la época de los atlantes de Tula. Y este es un ejemplo de los tepalcates que tenemos que nos permiten decir que es de esa época, ¿no? O sea, nosotros en arqueología acostumbramos fechar de manera relativa, no tenemos una fecha así exacta, a partir de cómo va cambiando la forma como hacen la alfarería o las decoraciones, ¿no? Entonces sabemos que esto es de esa época de Tula. Aquí sigue. Y tenemos este tipo de evidencias aquí en la Conchita. En una de las fotos pueden ver una piedra, una única piedra que se conserva de una construcción de esa época. A un lado esto está exactamente al norte del muro de la iglesia, pegadito al muro de la iglesia. Y tienen un ejemplo de un entierro humano que encontramos dentro se me fue ahorita lo vamos a ver en el plano, se me fue el nombre, te lo voy a decir dónde está. Este entierro es un entierro que está sentadito, está sedente, está metido en una fosita y tiene atrás un tepalcate muy grande, una olla que le pusieron acá como para que se recargara. No estaba dentro de una olla, estaba nada más sentadito, y trae como parte de su ofrenda, trae esta vasijita de aquí, que si ven tiene sus patitas de perritos, son cabecitas de perro, ¿no? Junto con este entierro había otro más hacia de esa foto, de la foto, como hacia arriba había otro. La que sigue. Son perros, son coyotes. Oh, coyotes. Coyoacán. Entonces ahí tienen dónde está la piedra que es parte de un edificio que está al norte de la iglesia, y aquí están los entierros, ¿sí? Los dos que se encontraron de esa época. La que sigue, por favor. Ahora, después de la época tolteca tenemos el registro de lo que sería de época tepaneca o de época mexica. ¿Sí? Les pongo aquí de nuevo un ejemplo de los materiales que nos permiten confirmar que son de esta época. La de arriba es una cerámica negro sobre anaranjado, que es característica de lo que llamamos época azteca. No solamente la utilizan los aztecas, es una cerámica que se encuentra por toda la cuenca de México y fuera de la cuenca de México, la producen en muchos lugares, es un estilo muy extendido y la consumen tepanecas, xochimilcas, colhuas, etc. Pero eso es muy característico. Cuando uno encuentra uno de estos tepalcates, dice aquí es de la época azteca. Y la de abajo es una cerámica que es muy bonita, que es roja, que tiene motivos en negro y en blanco. Que esta cerámica evolucionó y en la época colonial a los españoles les encantó esta cerámica roja. Y entonces se siguió produciendo en época colonial más que la otra, ¿no? Esta aparece desde la época azteca. Bueno, estos son los materiales que nos permiten fechar
Y luego tenemos al lado la fotografía de un entierro humano que apareció en el jardín al sur de la iglesia. ¿Sí? Es un entierro humano que también está sentadito. Aquí vienen los elementos arqueológicos. Tenemos restos de una aparente estructura dentro de la iglesia, una construcción que no sabemos qué era porque nada más se conserva parte de como una línea de piedras, no tiene acabados, no tiene nada, está muy destruida. Y tenemos el entierro al sur, el que dice entierro 206, y luego tenemos ahí cerca del altar una zona donde nosotros encontramos mucho material arqueológico de época azteca junto con restos humanos quemados, y fragmentos de artefactos en obsidiana que pensamos que era una probable ofrenda, pero estaba muy destruida con la construcción de la iglesia. ¿La que sigue? Bueno, después de esto, la cuarta ocupación que tenemos pues corresponde a época novohispana. ¿Sí? Aquí les pongo el ejemplo, ahorita van a verlos más. Van a ver más en la siguiente presentación, bueno, en una de las presentaciones que viene más adelante. Pero tenemos múltiples entierros humanos. Tenemos restos de arquitectura que se pueden ver aquí. No es muy buena la foto porque está tomada desde arriba, pero aquí se ve una línea de piedras que es parte de una construcción anterior. Y esto estaba adentro, debajo del coro de la iglesia, que es parte de una construcción anterior que van a ver ahorita. Que sigue. Y aquí tienen los restos arqueológicos novohispanos previos a la iglesia actual. Hace un momento Beca comentó que la iglesia que ustedes ven pues es una iglesia, no es la iglesia del siglo XVI. O sea, la iglesia que está en pie es una iglesia construida en el siglo XVIII. ¿Sí? No tenemos la fecha exacta, se construye en el siglo XVIII. Lo que nosotros encontramos en estas excavaciones son los restos de otra construcción previa. Puede ser de siglo XVII, puede ser del siglo XVI. Pensamos que es un poco posterior al siglo XVI, luego les van a platicar los compañeros por qué. Tenemos evidencia de que había otra más antigua, pero no encontramos los muros, pero tenemos evidencias de que había algo más antiguo. Entonces pensamos que esta construcción puede ser del siglo XVI. Lo más interesante es que parece ser, tiene la forma de una capilla abierta. Es decir, es una construcción rectangular. Ustedes pueden ver que viene un muro acá, llega acá, forma una esquina. Aquí no tenemos el muro, no lo excavamos, pero aquí está la otra esquina. Prolongamos el muro y tenemos un rectángulo. Y tiene los restos de una escalera aquí, semicircular. Y esta es la entrada, el acceso. Entonces es una construcción probablemente del 17, estilo capilla abierta, ¿no? Y probablemente hay otras más antiguas, pero no encontramos ya ningún vestigio. Y tenemos evidencias más tardías. Tenemos muros que pueden ser del siglo XIX, pero ya dentro del cuerpo de la iglesia actual, ¿no? Y bueno, creo que esta es la última diapositiva. La idea pues era presentarles en general los hallazgos de la conchita, ¿no? Más adelante van a poder ver más en específico este tipo de cosas. Muchas gracias.